buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos felices de poder vernos por acá otro domingo. Mientras muchos de nuestros hermanos están en el servicio presencial, usted y yo podemos seguir por acá nuestros encuentros con las predicaciones semanales de esta serie que estamos estudiando, conociendo a Jesús. Además, si usted fue al servicio presencial, puede el resto del día compartir y ver esta predicación, y el resto de la semana también tiene para que pueda ver lo que vamos a compartir en esta mañana a través de este medio virtual. Damos gracias a Dios por su palabra y por este tiempo. Padre Santo, gracias Señor por la oportunidad que nos das de reunirnos tanto presencial como virtualmente. Te pido que bendigas este tiempo, Señor poderoso, de predicación y de estudio de tu palabra. Te damos gracias porque nos permites de diversas maneras, Señor, poder seguir creciendo y edificándonos unos a otros a través de tus santas escrituras, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, guíanos y que seas tú redarguyéndonos, Señor, y convenciéndonos de pecado, de justicia y de verdad en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, ahorita vamos a estar entrando en lo que sería la segunda fase de la vida de Jesús. Si pudiéramos estructurar la vida del Señor aquí terrenalmente, esta sería como el comienzo de la segunda fase. ¿Por qué? Porque vemos escenas importantes y además vemos que la misma Biblia nos da una cierta nueva etapa, un inicio diferente. Leamos Mateo 3 del versículo 13 al 17, es el primero que vamos a leer, Mateo 3 del versículo 13 al 17. Dice así: Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Wow, esto es una escena de verdad bastante hermosa y bastante crucial también. Lo que sería de la vida de Jesús y lo que sería todo el relato bíblico. Me gustaría que vayásemos ahora a Lucas 3, capítulo 3, del versículo 21 al versículo 23. Los espero. Y dice así: Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José. Ok, mis hermanos, vamos a centrarnos en estos dos pasajes que básicamente nos relatan la misma escena, nos relatan el mismo hecho, que fue el bautismo de Jesús. Hoy vamos a aprender un principio, o nos vamos a centrar en un principio súper fundamental de lo que fue la vida de Jesús y de lo que también nos deja Dios a través de su Hijo explícito y expreso para cada uno de nosotros como cristianos. Lo primero que pudiéramos ver es que la parte de Lucas nos dice que Jesús tenía unos 30 años. ¿Por qué 30 años? Pudiéramos centrarnos en esta pregunta o pudiéramos hacerla. Sin embargo, para no extendernos tanto, básicamente esto fue la etapa de preparación que Jesús tuvo. Unos 30 años. ¡Wow! Si cualquier persona debía prepararse, por supuesto que para servir a Dios había también que tener una buena etapa de preparación, y esto es algo que nos reta a muchos de nosotros, ¿verdad? Tener 23, tener 24, tener 30, tener 40, 50, sin duda alguna, sea cual sea nuestra edad, necesitamos tomar tiempo preciso y capaz extenso para prepararnos al momento de servir a Dios. Jesús iba a desarrollar un ministerio
que por 3 años y medio iba a estar con personas lidiando con diferentes situaciones y además debía como sumo sacerdote llevar a cabo el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Seguramente yo creo que en estos primeros 30 años de Jesús, antes de comenzar su ministerio, algo que él pudo haber estado aprendiendo era el sufrimiento. Dice que él fue varón de dolores, experimentado en sufrimiento, para que según Hebreos 5:8, voy a leérselos por aquí y ustedes los pueden buscar también en su Biblia. Hebreos 5:8 dice así: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Wow, sin duda alguna Jesús tuvo que aprender a través del sufrimiento la obediencia. Y en Filipenses 2 también podemos ver que esa obediencia fue una obediencia total, una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Volvamos a nuestro pasaje central de Mateo 3 o de Lucas 3. Pero por si aún no lo han entendido, no lo hemos entendido, mis hermanos, seguir a Dios, buscar a Dios, también es sufrimiento. Yo lo que les puedo asegurar es que al ir a Dios no se acaban todos nuestros problemas, incluso pueden que lleguen unos cuantos más, pero lo que sí le puedo asegurar es que seguir a Dios y buscar a Dios cambia nuestra vida rotundamente. Le da un sentido tremendo y se vuelve muy, muy interesante. Y yo creo que ya muchos de ustedes han podido y están experimentando hoy en día lo que es llevar esa vida tomado de la mano del Señor. Porque normalmente sufrimos, pero tenemos la oportunidad de decidir sufrir de la mano del Señor, que básicamente es otra cosa totalmente distinta, y cualquier sufrimiento se opaca por la compañía de nuestro Señor. Sin embargo, hay un secreto importante en este camino, en este transitar de la vida cristiana, que lleva sufrimiento, pero que tiene sus gozos, sus alegrías, y de eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? Un regalo que Dios nos da y que Dios le dio a Jesús para poder cumplir y llevar a cabo su ministerio y la misión que le había dado, aun cuando eso requería sufrir y aprender obediencia a través del sufrimiento. Ese regalo es identidad. Les voy a leer una cita que les tenía por acá que dice: recordar nuestra identidad, quiénes somos, para qué fuimos creados y qué debemos hacer, es algo que nos da propósito, visión y nos santifica, o sea, que nos aparta para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno. Todos necesitamos escuchar estas palabras del Padre, sin importar cómo haya sido nuestro trato con nuestros padres terrenales, cómo hayan sido las palabras que hemos recibido, que hayamos recibido de ellos. Si usted ha puesto su esperanza y su fe en Cristo Jesús, déjeme decirle que el Padre Celestial le da estas palabras también a usted y a mí. Por ser salvos en Cristo Jesús, haber creído en su obra redentora, nosotros pasamos a ser adoptados hijos de Dios. Entonces, el Padre nos comienza a amar y nos comienza a ver con los mismos ojos con que veía a Jesús. Y eso también se puede ver en Juan 17:23. Busquemos este versículo, Juan 17:23. Y Jesús oraba por esto incluso. Miren lo que dice: yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Quizás por nuestro orgullo muchas veces nos cuesta entender que Dios nos ve con los mismos ojos con que ve a Jesús, y que de hecho nos ama de la misma manera en que ama a Jesús, porque nos ve como a Jesús, ¿no? Al haber creído, al haber puesto nuestra fe en Él y en ese pago que Él hizo en la cruz, nosotros pasamos a estar en Cristo y Él nos comienza a ver con los mismos ojos, a través de los mismos lentes con los que ve a Jesús. Entonces, esa identidad que nos regala Dios, esa identidad que Dios le regaló a Jesús,
nos expresa y debemos recordar que aunque nuestro orgullo quiera ir batallar con lo que ahora somos y con lo que Dios ha hecho por nosotros, es saber que nada de lo que nosotros hagamos puede pagar o ganar esta nueva identidad. Porque la parte más difícil ya la resolvió Dios. La resolvió Dios en Cristo. Nuestro conflicto, nuestro pecado, esa deuda que teníamos con Dios, Él la resolvió y la pagó en Cristo, en la cruz. Y ahora nosotros somos hijos de Dios y somos salvos. Lo que ninguno de nosotros podría haber hecho por su propia cuenta o podría haber hecho por otra persona, Dios mismo lo hizo y se encargó de eso. Esa parte que nadie podía hacer por su propia cuenta, ya el Señor la resolvió. ¿Y saben qué? Con esa identidad, con ese pago que Él hizo, Él quiere utilizarte a ti y a mí para que podamos también llevar ese evangelio y para que otras personas puedan experimentar ese amor y conocer ese amor, conocer eso que Dios tiene preparado para ellos a través de nosotros. Y eso quiere hacerlo a través de esa identidad que nos ha regalado. Sin duda alguna, Jesús hasta este punto no había hecho ningún discípulo, no había hecho ningún milagro, incluso ni siquiera había muerto por ninguno de nosotros. Y es interesante cómo el Padre regala estas palabras tan hermosas de afirmación, de identidad. Hoy en día nuestra identidad es sumamente atacada. El mundo no le interesa que nosotros recordemos y que nosotros sepamos que somos hijos amados de Dios y que Él nos ha encomendado una tarea. Porque Satanás sabe que al atacar nuestra identidad, al hacernos querer ser cualquier otra cosa, como la pintan las redes sociales, o como la sociedad por mucho tiempo lo ha puesto, que nosotros queramos ser muchas cosas. Él sabe que todo esto limita nuestro propósito, limita nuestro radio de acción y limita lo que podemos hacer si supiésemos y si creyéramos de corazón en nuestra mente y en nuestro corazón y se reflejara en nuestras manos lo que somos en Dios. Principalmente lo que aquí le decía a Jesús, Hijo amado, en quien estaba complacido. Porque además el amor de Dios no se basa en obras. En realidad, el amor de Dios se basa simplemente en Cristo Jesús, en lo que Él ya hizo. Pero aquí nos recuerda que aunque Jesús no había hecho nada, Él igual lo amaba por esa actitud que había en su corazón de buscarle. Ya Él sabía que todo su deleite estaba en Cristo Jesús. Igualmente con nosotros. Con lo que hagamos o dejemos de hacer, no podemos obtener este amor y este favor de Dios. Sin embargo, como ya lo decía anteriormente, Él quiere regalarnos y Él nos da esta identidad para potenciar, para impulsar y darnos esa seguridad, esa confianza que necesitamos para llevar a cabo su misión. Ahora, al saber, o al no saber, mejor dicho, quiénes somos, para qué fuimos creados y para qué estamos aquí, vamos a estar perdidos. Aún como cristianos, si no sabemos realmente, si no es una convicción, esta nueva identidad o esta verdadera identidad que solamente el Padre puede darnos, vamos a estar perdidos. Y si usted se pusiera a pensar, o nos pusiéramos a pensar, muchas veces, ¿por qué no obedecemos a Dios? Hoy en día, ¿por qué? Si usted pensara, ¿por qué no estoy haciendo lo que Dios ya me ha dicho que haga? ¿Por qué no estoy obedeciendo a Dios en tal área? ¿Por qué no sé qué hacer? ¿Por qué no sé a dónde ir? ¿Por qué no sé X cosa? Mayormente esto es por falta de identidad. Es una falta de identidad, una falta de creer en Dios, de creer en su palabra, lo que nos lleva a no obedecerlo, lo que nos lleva a limitarnos y a encasillarnos en una mentira de no ser suficientes, de ser pecadores, de querer ser cualquier otra cosa que el mundo o que la sociedad ponga a nuestro alrededor, menos recordar
que somos hijos muy amados de Dios en los que Él se complace. Jesús no estaba enfocado en lo que la gente pudiera decir de Él, en lo que las circunstancias pudieran decir de Él. Cuando el Padre hablaba estas palabras de afirmación y de identidad de quién realmente era Él, todo lo demás pasaba a un plano menos prioritario, podía pasar a un plano mucho menos importante, porque Jesús recordaba que lo que el Padre le había dicho, que lo que el amor que el Padre tenía por Él era algo eterno, era algo que nunca se iba a acabar. Y eso es un gran secreto. Muchas personas no se arriesgan a cosas por miedo. Miedo a perder bienes, por miedo a perder reputación, a perder su identidad. Sin embargo, no es una mentira que las personas, digamos que más representativas en la historia, son personas que han perdido el temor, incluso a la muerte, por la causa que ellos apoyan y por la causa que están llevando. Y esto es un secreto de entender que nuestra identidad es una identidad eterna. Que pase lo que pase, cambie lo que cambie, dejemos de tener lo que tengamos, dejemos de hacer lo que hoy en día hacemos y que creemos que nos hace X cosa, dígase médico, cirujano, abogado, licenciado, ingeniero. Si dejamos de hacer eso, entonces no somos nada. Muchas veces nos creemos todas estas mentiras del mundo en cuanto a identidades que quieren poner en nuestra mente, poner en nuestro corazón. Sin embargo, Dios nos ha dado algo hermoso, una identidad eterna, una identidad que no pierde valor, que no depende de nuestras obras, sino que depende única, exclusiva y completamente del mismo Dios, en Cristo Jesús. Entonces, imagínense que viviéramos, que pudiéramos tomar esta identidad, creerla en nuestro corazón y vivir sin miedo a la muerte. Que de hecho, no deberíamos tener miedo a la muerte, porque la muerte ya fue vencida por Cristo Jesús al morir y resucitar. Imagínense lo poderoso que es vivir sin miedo a la muerte. Todas estas cantidades de personas que han hecho cosas porque han perdido el temor a la muerte y han amado la causa que ellos apoyan. En estos días conversaba con un amigo acerca de Schumacher, este conductor de Fórmula 1 que por mucho tiempo ganó carreras y trofeos, y supuestamente había algo en su cerebro que inhibía este temor a la muerte, y por eso él iba a estas velocidades y además ganó tantas carreras. Pues yo me imagino que muchos deportistas extremos carecen de este temor a la muerte. Sin embargo, qué poderoso podría ser para cada uno de nosotros entender que la muerte no es algo que nos debe atemorizar, que cualquier otra cosa en esta tierra, queramos o no, se va a acabar. Pero sabemos que lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios tiene para nosotros, su palabra y la identidad que Él ha puesto en nosotros es eterna y es mucho más valiosa que cualquier otra cosa aquí en la tierra. Porque todo se va a acabar, todo pasará, mas la palabra de Dios nunca pasará. Ni siquiera Satanás, ni siquiera nosotros mismos vamos a poder cambiar esa identidad que ya Dios nos ha dado y que nos da en Cristo Jesús. Pero necesitamos, mis hermanos, valorar muchísimo más lo que Dios dice de nosotros que lo que la sociedad o que el mundo pueda decir de nosotros. Necesitamos subirle volumen a la voz de Dios y bajarle volumen a nuestro alrededor, a la sociedad, a personas, para que podamos primeramente escuchar la voz de Dios, luego creerla en nuestros corazones y luego llevar ese mensaje, luego llevar esa misma identidad a que otras personas puedan experimentarla y que otras personas puedan conocerla. Y eso no lo vamos a hacer de otra manera que no sea orando y leyendo la palabra de Dios. Porque Jesús, lo comentaba el autor Lucas en su evangelio, y es que mientras él oraba, el Padre habló. Mientras él fue obediente,
fue diligente en ir hacia Juan para ser bautizado. Todo esto sucedió. Jesús pudo haber tenido mucha incertidumbre por lo que iba a suceder en su ministerio, quizás no saber cómo iba a ser, quizás como hombre sentirse afligido o quizás sentirse nervioso. Y el Padre le da este motor, le da este impulso a Jesús con unas palabras audibles y que no solamente él escuchó, sino las personas que estaban a su alrededor. Además, es una de las escenas más importantes donde vemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad expresa en la palabra. Esto denota gran relevancia y gran importancia de esta escena, tanto para Jesús en ese momento como para nosotros hoy en día como cristianos. Sin embargo, mis hermanos, necesitamos entender que somos hijos amados no solo para sentirnos bien, sino que somos hijos amados para complacer al Padre con nuestra obediencia. La identidad que Dios le regaló a Jesús, estoy seguro que fue un motor, un impulso, y bueno, lo vemos también en la palabra, al leer capítulo tras capítulo, cómo Jesús fue cumpliendo a cabalidad toda y cada una de las cosas que Dios les había encomendado. De igual manera, Dios nos ha encomendado a nosotros una misión, algo mucho más ilimitado de lo que cualquier otra identidad pudiera darnos, cualquier otra identidad que el mundo quiera poner o que quisiéramos tomar. Es algo limitado y puede que sea muchas veces mentira, pero nuestra verdadera identidad es algo mucho más grande que nos da visión, que nos da propósito y además nos santifica, porque al saber que somos hijos amados de Dios, wow, esto nos cambia por completo la perspectiva ante la tentación, ante el pecado. Así que mis hermanos, los invito a que puedan estar meditando mucho más en este pasaje del bautismo de Jesús y en cada pasaje donde Dios le revela a usted y a mí acerca de nuestra identidad. Porque cuando tomemos nuestra identidad como lo que es, con la importancia que tiene por encima de cualquier otra cosa aquí en esta tierra, vamos a poder vivir una vida para Jesús agradable, de adoración, sin miedo incluso a la muerte, que nos va a llevar a hacer cosas realmente significativas por el Señor. Empezando por salir detrás de estas pantallas, por salir o pararnos de nuestras sillas al momento de la predicación los domingos o cualquier otro día, para ir y predicarle a otras personas y llevarles el amor de Jesús que tanto necesitan escuchar y que tanto Dios nos ha enviado a través de su palabra para predicarle a toda persona, a toda nación y a todas las personas a nuestro alrededor, mis hermanos. Necesitamos tomar nuestra verdadera identidad para obedecer a Dios, para tomar ese ánimo que necesitamos y tomar esa valentía de obedecer a nuestro Padre Celestial. Así como Jesús lo hizo, obedeciéndolo a pesar del sufrimiento que implicaba, pero sabiendo la identidad que tenía en el Señor y que nunca iba a cambiar, sea lo que sea que pasara, sea traición que recibiera, sea cualquier cosa, muerte, crucifixión. Sabía que lo que Dios había dicho de él y el amor que el Padre tenía por él era mucho más poderoso. Si nosotros pudiéramos entender eso, seguro que podríamos ir paso a paso en obediencia con el Señor. Porque, como decía hace un momento, no somos hijos amados solamente para sentirnos bien, sino que somos hijos amados para complacer a nuestro Padre Celestial con nuestra obediencia. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga. Espero que puedan seguir reflexionando en esto, meditando en esto, y así damos inicio a esta parte de esta serie de predicaciones, de la segunda parte, de la segunda fase de la vida de Jesús, del comienzo de su ministerio. Y el Padre lo comienza con su identidad, reafirmando su identidad, porque lo que viene no era nada fácil. De hecho, era mucho más complicado, se iba a volver con más presión, pero el Padre sabía el motor y el impulso increíble que iban a tener estas palabras en la mente y el corazón de Jesús, así como Él sabe el impacto que pueden tener en su mente y en su corazón. Dios me les bendiga.